Amigos, deténganse un instante. Miren a su alrededor, con calma, como si la noche les estuviera prestando sus ojos. Si viven en eso que llamamos Occidente, la silla que sostiene su cuerpo, el calendario que ordena sus días, las leyes que vigilan sus pasos, el arte que los conmueve y hasta la forma en que nombran lo correcto y lo incorrecto, todo, absolutamente todo, está tocado por una historia larguísima. Una historia de 2000 años, escrita a veces con tinta, a veces con sangre y muchas veces con algo más silencioso, la costumbre. Yo soy susurros del pasado y no he venido a predicar. He venido a abrir una puerta, porque hay fuerzas que no se explican solo con rezos ni con templos. Hay ideas que se vuelven ladrillos, puentes, fronteras, y una de esas ideas nació en un rincón pequeño del mundo antiguo, dentro del Imperio Romano, entre gente humilde, entre voces sin escuela, entre manos gastadas por la sal y el trabajo. Y sin embargo, esa semilla terminó creciendo hasta volverse un bosque que cubrió continentes enteros. Hoy, esa historia se cuenta en pueblos de África, en ciudades de Asia, en costas de América y también en las ruinas de Europa, donde a veces ya no se cree, pero todavía se vive dentro de su sombra. Esta noche no les ofrezco un resumen apurado. Les ofrezco un viaje, largo, paciente, detallado. Un recorrido por la corriente subterránea que movió civilizaciones. Pregúntense esto conmigo, en voz baja: ¿cómo pudo una fe perseguida convertirse en la piel de un imperio? ¿Cómo una idea nacida en el polvo de Judea pudo romper la unidad del Mediterráneo, separar a Oriente de Occidente, provocar guerras terribles y al mismo tiempo levantar hospitales, universidades y catedrales que parecían querer tocar el cielo? No estamos hablando solo de religión. Estamos hablando de un sistema completo de civilización. Y para entenderlo, primero debemos responder una pregunta sencilla que cuando se mira de cerca, deja de ser sencilla. ¿Qué es el cristianismo? La respuesta rápida es conocida: una fe en un Dios único, basada en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero la historia nunca acepta respuestas rápidas. La historia exige profundidad, porque el cristianismo no fue solo una colección de creencias, fue una manera de organizar el mundo, un idioma moral, una red social, un poder político, un refugio, una amenaza. Su rasgo más polémico, el que encendió discusiones desde sus primeros pasos y todavía las enciende, fue la idea de la encarnación, la afirmación de que ese Dios distante, eterno, invisible, decidió volverse carne, volverse hombre, volverse vulnerable, y hacerlo, además, dentro de un pueblo pequeño, con memoria antigua y heridas abiertas. Ahí está la chispa, ahí empieza el incendio. Piensen en la escala: 2000 años sin interrupción real. 2000 años, más antiguo que casi cualquier nación moderna. Más antiguo que la universidad, más antiguo que la imprenta, más antiguo, incluso, que el español que estamos usando ahora para hablar en esta oscuridad compartida. Cuando la fe nació, Roma estaba fuerte, segura de sí misma, con caminos firmes y legiones que parecían eternas. Cuando la fe fue aceptada por ley, Roma ya estaba cansada, agrietada, buscando salvarse de sí misma. Y sin embargo, en ambos momentos, el cristianismo estuvo ahí, como una minoría que resiste o como una institución que gobierna. Ahora miren su expansión. Su origen fue el Levante, una provincia romana donde hoy existe Israel. Pero su crecimiento inicial fue rápido, siguiendo rutas comerciales y calzadas romanas como si alguien hubiera dejado las puertas abiertas. Llegó a Anatolia, a Grecia, a Italia y con fuerza al norte de África. No se olviden de eso. Antes de que el cristianismo fuera grande en el norte europeo, ya pensaba y discutía en Alejandría, ya escribía en tierras africanas, ya formaba teólogos en arena caliente. Pero la historia no permite que nada permanezca quieto. Con la caída de la parte occidental del Imperio Romano y con el surgimiento del Islam siglos después, el mapa espiritual se reacomodó. La cristiandad se partió en dos grandes centros, uno en Constantinopla, en Oriente, con el mundo bizantino, otro en Roma, en Occidente, mirando a las tribus germánicas que se habían asentado sobre los restos del imperio.
Y luego llegó la era de los océanos. Tras el descubrimiento de América y el tiempo del imperio colonial, el cristianismo se volvió global de una forma que nadie en Jerusalén habría podido imaginar. Primero con misiones católicas que cruzaron mares, luego con misiones protestantes que siguieron a nuevas potencias europeas. Y aquí aparece una ironía moderna, una de esas vueltas que tanto le gustan al tiempo. Mientras Europa comienza a vaciar sus iglesias, el sur global llena las suyas. Hoy, el país con más católicos es Brasil. Y los lugares donde la fe crece con más fuerza están en África y Asia, como si la semilla, después de mucho tiempo, hubiera decidido buscar tierras nuevas donde el suelo todavía esté húmedo. Comprender esta historia es mirar una idea plantada en un huerto pequeño y verla, poco a poco, romper cercas, atravesar fronteras, cambiar idiomas, adaptarse a climas imposibles y seguir creciendo. Es una lección sobre la resistencia, sobre la capacidad de una creencia para convertirse en hogar. Y ahora viene algo más inquietante, porque es fácil pensar en el cristianismo como algo espiritual, algo distante, algo de templos y velas, pero su impacto real fue el armazón invisible de la civilización occidental, una estructura escondida, como vigas dentro de una casa. No se ven, pero sostienen todo. En política, por ejemplo, muchas ideas que hoy consideramos universales nacieron dentro de ese mundo cristiano. La noción de valor intrínseco en cada ser humano, la idea de que la dignidad no depende del origen, la intuición de que existe una ley por encima del rey. La Iglesia, tras la caída de Roma, se convirtió en la primera institución con alcance paneuropeo. Durante siglos actuó como contrapeso del poder absoluto. De esa tensión entre autoridad espiritual y autoridad temporal nació gran parte de la historia política occidental. Y de esa tensión, más tarde, surgió la separación moderna entre Iglesia y Estado. En arte y arquitectura, su huella es imposible de borrar. Basílicas, catedrales, frescos, música coral. Durante más de 15 siglos, la narrativa bíblica fue el gran escenario del arte europeo. Incluso quienes ya no creen siguen visitando esos edificios como si fueran montañas sagradas hechas por manos humanas. En educación y conocimiento también hay una verdad incómoda para muchos. La Iglesia no fue siempre enemiga del saber. Monjes copiaron textos antiguos en salas silenciosas, preservando palabras griegas y romanas que habrían desaparecido. Y las primeras universidades europeas nacieron ligadas a instituciones eclesiásticas formadas para estudiar teología y terminaron abriendo camino al método de investigación. Para entender el nacimiento del cristianismo, hay que entender el escenario donde apareció. No nació en el vacío. Nació en un choque, en una encrucijada. Había tres mundos en contacto. El primero, el judaísmo del Segundo Templo, cargado de expectativa mesiánica. Una sociedad esperando un ungido, un liberador, un restaurador. Un pueblo dividido por facciones. Fariseos, saduceos, esenios, celotes. Diferentes maneras de sobrevivir bajo Roma. Diferentes maneras de imaginar la salvación. El segundo, Roma. Orden, carreteras, comercio, leyes. Una paz controlada, la famosa Pax Romana. Y una condición silenciosa, tolerancia religiosa, sí, siempre que el culto al emperador se mantuviera como prueba de lealtad. Esa misma estructura que permitió que el mensaje viajara rápido sería, después, el instrumento de su persecución. El tercero, el mundo griego, el lenguaje, la filosofía, el modo de pensar, las ideas de razón, palabra, sentido. Ese vocabulario que permitió que un mensaje nacido en arameo pudiera ser escrito, discutido y transmitido en griego. Y esa misma filosofía que ofreció herramientas para que los primeros pensadores cristianos convirtieran una fe local en una propuesta universal. Es en esa colisión donde aparece la figura central, Jesús de Nazaret. Llegamos al epicentro, al punto donde el tiempo se parte, al nombre que, incluso en sociedades que ya no creen, sigue marcando calendarios y memoria. Pero si queremos acercarnos a Jesús sin caer en simplificaciones, debemos mirar las fuentes con cuidado. Por un lado están los textos de fe, los evangelios. No son biografías modernas, son retratos escritos para convencer,
para transmitir una experiencia, para afirmar una verdad sagrada. Nos cuentan lo que los seguidores creyeron sobre él. Por otro lado, existen menciones históricas externas, pocas pero valiosas. Un historiador judío lo nombra. Un historiador romano habla de su ejecución bajo Poncio Pilato. Con eso basta para confirmar algo esencial. En Judea existió un predicador carismático que fue crucificado por Roma y cuyo recuerdo encendió un movimiento. ¿Y qué anunció ese hombre? No trajo un nuevo código de reglas. Anunció el reino de Dios. Pero no como lo esperaban los que soñaban con espadas y banderas. Fue un reino invertido. Ética radical, transformación interior, una nueva manera de mirar al enemigo. Su enseñanza exigía mucho. No bastaba evitar el crimen, había que vigilar la intención. No bastaba obedecer por fuera, había que cambiar por dentro. Y su núcleo más explosivo fue el amor que no selecciona. Amar incluso al enemigo. Amar al otro, al despreciado, al que vive fuera de la categoría de los puros. Además, eligió los márgenes. Comió con quienes nadie quería sentar a la mesa. Tocó a enfermos, miró a mujeres y pobres como si fueran parte del centro, no del borde. Y en una cultura donde la mesa era jerarquía, ese gesto fue dinamita. Con eso era inevitable que chocara con dos poderes. La élite religiosa del templo, porque su autoridad parecía una amenaza directa, y Roma, porque cualquier idea de reino, por más espiritual que fuera, olía a posible rebelión. El final fue la crucifixión, castigo romano para la sedición, para el desafío al poder imperial. Una muerte pública, humillante, hecha para borrar el nombre del condenado. Y sin embargo, ahí comienza lo inesperado. Para sus seguidores, ese final no fue final. La cruz, que era escándalo para unos y locura para otros, se volvió símbolo. Un símbolo absurdo a los ojos del imperio. El poder manifestado en debilidad, la victoria pintada con derrota. Y entonces aparece el eje que lo cambia todo. La convicción de la resurrección. No importa, históricamente, si ustedes aceptan el milagro. Lo decisivo es que ellos estaban convencidos. Y esa convicción hizo dos cosas. Validó todo lo que Jesús había dicho y transformó el miedo en valentía. Un grupo oculto se volvió una voz pública. Con esa energía, el movimiento necesitó forma. Y, según los relatos, llegó un momento de impulso colectivo. Pentecostés, una fiesta judía convertida en el nacimiento de una comunidad expansiva. Lenguas distintas, mensaje universal, solidaridad interna. Compartir bienes, cuidar al necesitado, ofrecer pertenencia. A veces, las ideas se vuelven fuertes no solo porque prometen cielo, sino porque construyen abrigo en la tierra. Y ahora, en esta primera parte, la escena queda preparada. Porque la fe ya no es solo recuerdo de un maestro, ya es un cuerpo vivo, un movimiento que comienza a crecer. Y como todo cuerpo vivo, necesitará líderes, decisiones, conflictos, rupturas. En la próxima parte, caminaremos con las primeras figuras que sostuvieron esa llama. Pedro, Santiago, y el hombre que obligó a la fe a elegir su destino, el viajero incansable que la empujó fuera de su cuna. Pablo de Tarso. Aquí, por ahora, bajen la voz. Respiren. La historia apenas abrió los ojos. El fuego ya estaba encendido, pero el fuego sin manos que lo contengan se vuelve humo. Después de la muerte de Jesús y de esa certeza extraña, esa convicción que sus seguidores llamaron resurrección, el movimiento dejó de ser un círculo de duelo y se convirtió en algo con ambición de permanencia. Y ahí, en el borde entre el miedo y la misión, aparecieron los primeros nombres que sostuvieron el peso de la naciente comunidad. Pedro y Santiago. Pedro, el pescador de Galilea, se volvió la voz. El impulso. El cuerpo lanzado hacia adelante cuando todos preferían esconderse. La tradición lo recordará como roca, como fundamento, como primer sostén. Pero, en el plano humano, fue algo más sencillo y más difícil. Fue el que tomó la iniciativa cuando el grupo todavía temblaba. En Jerusalén, Pedro habló donde no debía hablar, respondió donde era más prudente callar. Se enfrentó a los jueces religiosos, al consejo, a la presión que ya olía a castigo. Su tarea inicial, la más lógica,
era convencer a otros judíos de que Jesús era el Mesías. Nada de ruptura al principio, nada de religión nueva. Muchos de ellos seguían entrando al templo. Seguían mirando la Torá como raíz. Se veían como continuidad, no como rebelión. Pero el crecimiento trae preguntas que nadie pidió. Una de esas preguntas tenía rostro extranjero, rostro romano, rostro de otro. La tradición cuenta un episodio que funciona como símbolo de una fractura necesaria. El encuentro de Pedro con un centurión llamado Cornelio. No era solo una visita, era una transgresión. Porque entrar en casa de un gentil no era, para un judío observante, un gesto pequeño. Era cruzar una frontera invisible. Y ahí Pedro, lentamente, como quien aprende a caminar en una tierra desconocida, comenzó a aceptar una idea que cambiaría todo. Que Dios no hacía distinción, que la puerta no estaba reservada para una sola sangre, que la fe no podía ser una habitación cerrada con llave hebrea. No fue una decisión suave, fue un inicio de ruptura. Pedro entonces representó el primer giro hacia lo universal. Todavía con dudas, todavía con tensiones, pero ya en movimiento. Y su final, según la memoria antigua, lo llevaría a Roma, a morir como mártir en la capital del imperio. Una muerte que, siglos después, serviría como ancla simbólica del poder romano cristiano. Porque morir en Roma era, sin quererlo, plantar una bandera. Santiago era distinto. Santiago, el llamado hermano del Señor, fue el guardián, el equilibrio, la figura que mantuvo el corazón del movimiento en su cuna judía. Mientras Pedro era más itinerante, Santiago fue estable. No era el hombre de los caminos, sino el hombre del centro. En Jerusalén, Santiago encarnó una fe profundamente enraizada en costumbres antiguas. La comunidad bajo su guía se parecía mucho a una facción judía convencida de que el Mesías ya había llegado, más que a una religión separada. Seguían reuniéndose en el templo, seguían sintiendo que Israel era el terreno principal donde todo debía ocurrir. Los relatos lo llaman el justo, como si su vida fuera un argumento. Su autoridad no era teatral, era moral. La clase de autoridad que nace cuando incluso los adversarios sienten respeto. Y por eso, precisamente, su muerte fue un golpe. Una herida en el centro. La historia suele ser cruel con los pilares. Los quiebra antes de tiempo. El martirio de Santiago, cerca del inicio de los años 60 del primer siglo, debilitó la rama más judía del movimiento justo antes de una catástrofe mayor. Pero todavía no llegamos ahí. Antes de la caída vino la gran tensión interna, porque Pedro y Santiago representaban polos que, tarde o temprano, tenían que chocar. Uno abría la puerta, el otro cuidaba que la casa no se desarmara. Y entonces apareció el hombre que obligó a elegir, Pablo de Tarso. Si Jesús fue el inicio, Pablo fue el acelerador, el arquitecto, el traductor, el que tomó la fe de un rincón de Judea y la llevó al ruido de las ciudades griegas, a los puertos, a las plazas donde se discutía todo y se creía en cualquier cosa. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, y antes de ser apóstol, fue perseguidor. Aquí es donde la historia se vuelve irónica, de manera casi dolorosa. La expansión global del cristianismo dependió en gran parte de un hombre que al principio quiso destruirlo. Saulo no era un pescador, era un ciudadano del mundo. Nació en Tarso, ciudad próspera, helenizada, conectada con cultura y comercio. Y llevaba en sí 3 identidades que lo hacían peligroso y útil a la vez. Era ciudadano romano. Eso le daba protección legal, movilidad, derechos. Era judío de la diáspora. Conocía la ley, las escrituras, el pulso de su pueblo. Y era hijo de un mundo griego. Podía debatir con filósofos y escribir en un griego pulido. Saulo vio a los seguidores de Jesús como un riesgo para la pureza de Israel. Un grupo que en su mirada se desviaba. Su objetivo era claro: erradicar ese camino. Pero la historia tiene momentos donde alguien cae y al caer el mundo cambia. El episodio del camino a Damasco, la luz, la voz, el giro, es narrado como experiencia sobrenatural. Y, más allá de la fe de cada uno, lo que importa para la historia es el efecto. Desde ese punto, Saulo se convirtió en Pablo
y comenzó a actuar como si hubiera recibido una misión que nadie podía revocar. Su misión fue directa: llevar el mensaje a los gentiles, y ahí surgió el problema que casi rompe a la comunidad. ¿Podían los no judíos unirse a la fe sin hacerse judíos? Dicho de forma práctica, ¿debían circuncidarse? ¿Debían adoptar reglas dietéticas? ¿Debían vivir como Israel para creer en el Mesías de Israel? Pablo respondió con un no que sonó como un trueno. Aquí está su genio. Entendió que si la puerta de entrada era la ley completa, la fe quedaría encerrada en un pueblo. Pero si la puerta era la confianza en Cristo, la fe podía cruzar mares sin cargar con todo el peso ritual. Su idea central fue la justificación por la fe. No obras, no mérito acumulado, no cumplimiento ceremonial como pasaporte. La salvación, decía Pablo, era don, no salario. Y al decir esto, no solo abrió el cristianismo al mundo grecorromano, lo reescribió desde dentro. Para un gentil del imperio, esta propuesta era irresistible. Monoteísmo sin circuncisión, ética sin la carga completa de cientos de prescripciones, pertenencia sin convertirse en extranjero dentro de su propia cultura. Pablo viajó utilizando la infraestructura romana, esa misma red que antes parecía instrumento del control imperial. Las calzadas, los puertos, la lengua franca. Llegaba a una ciudad, buscaba primero la sinagoga. Si lo rechazaban, iba a las casas, a los mercados, a los simpatizantes del Dios único. Y plantaba comunidades. Sus viajes fueron duros, golpes, prisiones, humillación. Pero su método fue constante: sembrar, organizar, escribir. Porque Pablo no solo predicaba, sostenía. Y para sostener, escribió cartas. Cartas a Roma, a Corinto, a Galacia, a comunidades con problemas reales, con conflictos reales, con ambiciones, miedos y divisiones. No eran textos fríos, eran mensajes urgentes, rescates lanzados desde la distancia. Y esas cartas se volvieron, sin que él lo supiera, parte del núcleo del Nuevo Testamento. Con Pablo ocurrió un desplazamiento silencioso pero definitivo. El centro de gravedad dejó de ser Jerusalén. Las grandes ciudades del mundo griego se convirtieron en el nuevo escenario. Antioquía, Éfeso, Corinto. La fe se volvió urbana, internacional, y comenzó a perder, poco a poco, su piel exclusivamente judía. Pero toda expansión crea una crisis. Jerusalén miró con inquietud, porque desde su perspectiva, algo esencial estaba en juego. Si el Mesías era cumplimiento de la Torá, ¿cómo podía alguien entrar sin someterse a la Torá? La tensión llegó a un punto que ya no se podía callar. Hubo discusión, sospecha, miedo a la fractura. Y entonces se convocó una reunión que funcionaría como un acto de nacimiento formal de una identidad separada. El Concilio de Jerusalén. Cerca de mediados del primer siglo, representantes de las distintas posiciones se reunieron. De un lado, quienes exigían la circuncisión y el cumplimiento pleno de la ley. Del otro, Pablo y sus aliados defendiendo la entrada por fe. Pedro y Santiago tuvieron que arbitrar. Imaginen la escena. No un gran salón imperial, no una asamblea con tronos. Una reunión cargada de tensión donde se decide el futuro de un movimiento que todavía era pequeño, pero ya olía a mundo. La decisión final favoreció a Pablo. Los gentiles no estaban obligados a circuncidarse. No era necesario adoptar todo el peso ceremonial para entrar. Se fijaron algunas normas mínimas de convivencia, pero el punto central quedó claro. La fe ya no era una puerta exclusiva. Ese momento fue, en la práctica, una declaración de independencia, una separación conceptual. Ya no era solo una secta judía, una puerta abierta, crecimiento posible a escala imperial. Y sin embargo, el destino todavía guardaba un golpe más brutal. Porque mientras el movimiento discutía identidad, la región entera caminaba hacia una guerra. Judea estaba al límite. La relación con Roma, tensa desde siempre, se rompió. La revuelta judía estalló. Y con esa revuelta llegó el asedio, el hambre, la destrucción. Jerusalén, la ciudad del inicio, se convirtió en escenario de catástrofe. Y el templo, el segundo templo, corazón espiritual y político de Israel, sería reducido a ruinas.
La destrucción del templo, en los años 70 del primer siglo, tuvo dos efectos que marcaron el destino de dos religiones. Para el judaísmo significó el fin del sistema sacrificial. Sin templo, sin altar, sin sacerdocio en su forma antigua, el judaísmo tuvo que reinventarse, volverse sinagogal, textual, rabínico. Una transformación monumental. Para el cristianismo significó el fin de su centro original. La comunidad de Jerusalén se debilitó, se dispersó, perdió peso frente a otras sedes. Y además, a ojos romanos, los cristianos comenzaron a verse como algo distinto del judaísmo. Ya no podían refugiarse bajo la etiqueta de una tradición antigua tolerada. Eso los dejó expuestos. Sin la protección legal que Roma concedía a religiones antiguas, el cristianismo se convirtió en sospecha, en rareza, en amenaza. Y así comienza una etapa oscura, la de las persecuciones. Pero esa parte, la del terror, la del martirio, la del choque frontal entre César y Cristo, merece su propio silencio y su propia atención. En la próxima parte, caminaremos por catacumbas y tribunales. Veremos por qué el imperio toleraba dioses sin número, pero temía a quienes se negaban a quemar incienso ante una estatua. Y entenderemos cómo una fe acosada aprendió a organizarse, a definirse y a crecer precisamente donde debía morir. Respiren otra vez. En la historia, a veces, el peligro es el fertilizante. Cuando el cristianismo se separó de su raíz visible en Jerusalén, perdió algo que para Roma era más importante que la verdad, perdió la antigüedad reconocida. El judaísmo, para el imperio, era una tradición vieja, una costumbre nacional, algo incómodo, a veces difícil, pero clasificado, registrado, tolerado. Los cristianos ya no entraban en esa categoría. De pronto parecían otra cosa, una asociación nueva, obstinada, sin templo oficial, sin sacrificios públicos, sin estatuas, sin altares para los dioses protectores del Estado. Y lo peor, en el lenguaje romano, sin el gesto mínimo de lealtad ritual. Porque Roma, que podía convivir con 1000 divinidades, no soportaba un solo punto: que alguien negara el culto al emperador. Para el romano común, quemar incienso ante la imagen imperial no era una experiencia mística, era una formalidad, una señal de que uno pertenecía al orden. Los cristianos se negaban, y esa negativa no fue interpretada como libertad de conciencia, un concepto que todavía no existía como hoy. Fue vista como traición, como ateísmo, como rechazo de la comunidad cívica. Si el imperio sufría una plaga, una sequía, un desastre, el miedo necesitaba un culpable. Y los cristianos, con su aislamiento social y su monoteísmo exclusivo, eran el blanco perfecto. Así comenzó una época que no fue una sola ola, sino una serie irregular de tormentas. Persecuciones. Al principio fueron locales y esporádicas. No existía todavía una maquinaria unificada para cazar cristianos en todo el territorio. Pero eso no significa que fueran suaves. Al contrario, en su irregularidad eran impredecibles. Y lo impredecible siempre asusta más. La primera persecución que quedó grabada como símbolo fue bajo Nerón, en los años 60 del primer siglo. Roma ardió, un incendio enorme devoró barrios enteros. Las sospechas cayeron sobre el emperador y Nerón necesitaba desviar la mirada pública. Necesitaba un enemigo reconocible y débil. Los cristianos eran ideales, pocos, incomprendidos, ya rodeados de rumores. Se habló de reuniones secretas, de banquetes extraños, de odio a la humanidad. Roma, que no entendía el lenguaje simbólico cristiano, transformó el misterio en caricatura. Y entonces llegaron los castigos. Un historiador romano describió escenas que parecen imposibles de mirar de frente. Personas cubiertas con pieles para ser despedazadas por perros, crucifixiones, cuerpos usados como antorchas nocturnas en jardines imperiales. No se trataba solo de matar, se trataba de exhibir, de humillar, de educar al resto mediante terror. Con Nerón se fijó un precedente. El cristiano podía ser sacrificado como chivo expiatorio del imperio. Después vinieron otros episodios bajo otros emperadores, a veces más suaves, a veces más duros. En algunos lugares se perseguía y en otros se ignoraba, pero el peligro siempre estaba ahí, como una nube baja,
Con el tiempo, Roma comenzó a exigir algo concreto para medir la lealtad: el sacrificio oficial a los dioses y al genio del emperador. Y aquí aparece un giro decisivo. En el siglo III, el imperio entró en crisis profunda: invasiones, inestabilidad política, epidemias. En tiempos de miedo, Roma buscó unidad, y para Roma, unidad significaba religión obligatoria. La persecución bajo Decio, cerca de mediados del siglo III, fue un punto de quiebre porque fue la primera de alcance imperial. Decio no buscó solo castigar a líderes visibles, quiso obligar a todos. Exigió que cada ciudadano ofreciera sacrificio y obtuviera un certificado que lo probara. Ese documento era la llave. O lo tenías o eras sospechoso, y entonces la fe se enfrentó a una pregunta cruel: ¿morir o ceder? Muchos cedieron, no por maldad, sino por miedo, por familia, por agotamiento. Esos serían recordados como los caídos. Y cuando la tormenta pasó, la Iglesia tuvo que afrontar otro problema. ¿Se les perdona? ¿Se les recibe? ¿Se les exige algo? La persecución no solo mataba cuerpos, también habría grietas morales. Y aún así, lo peor todavía no había llegado. La última gran embestida del paganismo imperial fue bajo Diocleciano, a inicios del siglo IV. Fue la más larga, la más organizada, la más consciente de su objetivo. No bastaba con asustar, había que borrar. Se ordenó destruir iglesias, confiscar textos sagrados, encarcelar y ejecutar al clero. Era una operación de Estado contra una identidad. Diocleciano quiso arrancar el cristianismo como quien arranca una raíz. No lo logró. Y aquí aparece una paradoja que la historia repite con una paciencia cruel. Cuanto más se intentó aplastar al movimiento, más creció su prestigio moral. Porque en medio del terror surgió una figura que se volvió central en la memoria cristiana: el mártir. Mártir significaba testigo. No héroe, al principio, no estatua, testigo. El mártir era la persona que, frente a la oferta de salvar la vida con un gesto pequeño, un poco de incienso, una frase, una firma, se negaba. Y la pregunta inevitable es: ¿por qué? Porque para ellos esa negación era la prueba de que la fe no era teatro. Si alguien está dispuesto a morir por una idea, la idea deja de ser un rumor. Se convierte en realidad interior, y eso impactaba incluso a los paganos que observaban. Hay algo que el imperio no pudo controlar: la manera en que esas muertes eran narradas y recordadas. Las tumbas de mártires se volvieron puntos de encuentro, lugares donde la comunidad se reunía, no solo para llorar, sino para afirmar pertenencia. Los relatos de martirio circularon como literatura de resistencia, como si cada ejecución encendiera una lámpara nueva. De ahí nace una frase atribuida a una voz antigua de la Iglesia: la sangre de los mártires es semilla. Roma descubrió, demasiado tarde, que estaba alimentando lo que quería destruir. Pero sobrevivir no bastaba. Para resistir a un imperio, la fe tenía que aprender a organizarse, a disciplinarse, a distinguir lo propio de lo ajeno. Porque había una amenaza externa, las persecuciones, sí, pero también una amenaza interna, las divisiones doctrinales. En esa época temprana, el cristianismo no tenía todavía un Nuevo Testamento cerrado como libro definitivo. Había cartas, evangelios circulando, textos disputados. Había comunidades con énfasis distintos. Y donde hay diversidad, aparece la pelea por la verdadera interpretación. La Iglesia necesitó estructura. Al principio, las comunidades tenían líderes locales, supervisores, ancianos, diáconos. Los términos eran flexibles. Pero con el paso del tiempo y con la presión de los conflictos, se volvió necesario algo más claro: una figura única con autoridad en cada gran ciudad. Así nació el obispo como centro. No solo predicaba, administraba recursos, coordinaba ayuda a los pobres, mantenía unidad. Con el tiempo la estructura se consolidó como una tríada: obispo, presbíteros y diáconos. Y esa forma, nacida de la necesidad, terminó volviéndose tradición. Pero la estructura, por sí sola, no resolvía el caos de ideas. El cristianismo estaba rodeado de filosofías, religiones mistéricas, cultos de salvación,
y en ese caldo aparecieron interpretaciones que amenazaban el núcleo del mensaje. Una de las más influyentes fue el gnosticismo. La idea, en su versión general, era simple y peligrosa. El mundo material es malo. La salvación no se logra por fe, sino por conocimiento secreto. Y si la materia es mala, entonces la encarnación, Dios hecho carne, se volvía imposible o ridícula. Algunos decían que Jesús solo parecía humano, que su sufrimiento fue apariencia, un teatro cósmico. Eso destruía el corazón cristiano. Si no hubo carne real, no hubo cruz real. Y si no hubo cruz real, la historia entera se vuelve sombra. Otro desafío fue el marcionismo. Un pensador rico y decidido sostuvo que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios de Jesús. Un Dios duro, creador de un mundo defectuoso, frente a un Dios bueno y misericordioso revelado en el Evangelio. Su solución fue radical: rechazar el Antiguo Testamento y quedarse con un canon recortado. Esto, para la Iglesia que se veía como heredera de Israel, era una amputación. La reacción ortodoxa, la idea de creencia correcta, fue triple. Primero, credos breves, fórmulas memorables que decían lo esencial. Segundo, la autoridad episcopal, el obispo como garante de continuidad apostólica. Tercero, la lenta formación del canon, decidir qué textos serían norma. Este último punto fue crucial, porque cuando alguien crea su propio conjunto de libros, obliga al resto a preguntarse qué libros son realmente propios. Así, bajo presión, la Iglesia se volvió también una religión del libro. Y mientras todo esto ocurría en la sombra, el imperio se agotaba en guerras civiles y cambios de poder. Hasta que de pronto, un giro político inesperado cambió el tablero completo. De fe perseguida a fe legal. El año que marca el inicio de esa transformación es el mismo que abre una nueva época. El año 313. Un nombre domina esa puerta: Constantino. En la próxima parte veremos cómo un emperador, entre batallas y ambiciones, descubrió que al abrazar la fe podía unificar un imperio. Y veremos el precio, porque cuando una religión entra en palacio, gana poder, pero también pierde algo de su antigua libertad. Descansen un momento. La oscuridad no es el final del camino. A veces es la entrada. El Imperio Romano llevaba siglos persiguiendo un nombre, y de pronto, casi sin aviso, decidió pronunciarlo en voz alta. No fue un acto de ternura, fue política. Y como toda política verdadera, cambió el alma de las cosas. El hombre que encarnó ese giro fue Constantino. Cuando lo imaginamos, solemos verlo como estatua, corona, mirada dura, un símbolo fijo. Pero Constantino fue primero un competidor en un mundo roto. El imperio estaba dividido, gobernado por varios aspirantes, desgastado por guerras internas. Y en medio de esa lucha por el control, Constantino entendió que la unidad no se construye solo con espadas. Se construye con un relato compartido. En el año 312, antes de una batalla decisiva cerca de Roma, la tradición cuenta una visión, un signo en el cielo, un símbolo ligado a Cristo y una frase que promete victoria. Verdad literal o narración posterior, lo que importa históricamente es el resultado. Constantino usó el signo cristiano como emblema militar y venció. Un año después, llegó el acto legal que cambió el destino de la Iglesia, el Edicto de Milán. Conviene entenderlo con precisión. No hizo del cristianismo la religión oficial. No obligó a nadie a convertirse. Pero sí terminó con la persecución oficial y concedió libertad de culto. Por primera vez, el cristiano dejó de vivir como fugitivo, y el mundo se dio vuelta. Propiedades confiscadas durante persecuciones fueron devueltas. El clero recibió privilegios. Se comenzó a construir en piedra lo que antes existía en casas y catacumbas, basílicas, iglesias visibles, lugares donde el poder ya no miraba con sospecha, sino con patrocinio. El cambio psicológico fue inmenso. El cristianismo, que se había definido durante generaciones por su distancia del Estado, se encontró, casi de golpe, sentado cerca del trono. Obispos que antes escondían sus rostros, ahora caminaban por palacios. La fe, que había sido un camino de riesgo, se volvió una identidad socialmente ventajosa. Eso trajo crecimiento, y también trajo tentación.
porque cuando una religión ya no teme morir, empieza a negociar. Constantino, además, hizo algo que tuvo consecuencias largas. Fundó una nueva capital en el oriente, Constantinopla, en la vieja Bizancio. Una ciudad pensada como Nueva Roma, con menos peso pagano, con aspiración cristiana. Ese traslado reforzó dos realidades distintas. En Occidente, donde el poder imperial se debilitaría con el tiempo, el obispo de Roma comenzó a crecer como figura estable. En Oriente, donde el imperio sobrevivía fuerte, el emperador se convirtió en protector y a veces supervisor de la Iglesia. Era una relación íntima, trono y altar respirando el mismo aire. Y entonces apareció el problema inevitable. Constantino quería una Iglesia unida para tener un imperio unido. Pero la Iglesia, al salir a la luz, dejó de poder esconder sus discusiones internas. En la oscuridad, las diferencias son susurros. Bajo el sol se vuelven gritos. La primera gran tormenta doctrinal de esta nueva era fue la controversia arriana. La pregunta era simple de formular y difícil de sostener. ¿Quién era Jesús exactamente? Un presbítero de Alejandría, llamado Arrio, propuso una idea que a la lógica griega le parecía ordenada. Si el Padre es eterno e increado y el Hijo es engendrado, entonces el Hijo tuvo un inicio. Y si tuvo un inicio, no puede ser Dios de la misma manera. Sería la primera y más perfecta criatura, pero criatura al fin. El lema atribuido a Arrio era frío como un cuchillo. Hubo un tiempo en que él no era. Para muchos, esa solución protegía el monoteísmo. Evitaba pensar en dos dioses. Mantenía al Padre como fuente absoluta. Pero para otros, esa idea destruía la salvación. Aquí entra Atanasio, joven, feroz, convencido. Su argumento no fue solo filosófico, fue existencial. Si Cristo no es plenamente Dios, no puede salvar. Una criatura no redime a otras criaturas del destino último. Solo Dios puede tocar el fondo del abismo humano y sacarlo de ahí. Si Jesús era menos que Dios, entonces la cruz no era victoria divina, sino tragedia humana. Y la esperanza cristiana se desmoronaba. La disputa no quedó en libros. Salió a las calles. La gente cantaba consignas teológicas como si fueran canciones de mercado. Alejandría ardía en discusiones. Constantinopla escuchaba ecos. Y Constantino, horrorizado ante la idea de un imperio dividido por una palabra, convocó algo nuevo en escala. Un concilio ecuménico. El Concilio de Nicea. Año 325. Obispos de distintas regiones viajaron para discutir el núcleo. Constantino no era teólogo, pero presidía como árbitro imperial. Esa imagen, el emperador sentado mientras se define la doctrina, marcó una era. Desde entonces, la fe ya no se decidiría solo con cartas y predicación, se decidiría también con política. Nicea condenó el arrianismo y afirmó que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Una fórmula precisa, casi quirúrgica. Una letra de diferencia podía separar ortodoxia y herejía. Y de Nicea salió un credo que se volvería columna. La afirmación del Dios Trino, del Hijo verdadero, no hecho, engendrado. Pero Nicea no cerró el problema. Lo inició en otra dimensión. Durante décadas, el arrianismo siguió vivo, apoyado por emperadores posteriores, por obispos influyentes, por juegos de poder. A veces la Iglesia ganaba, a veces perdía. Atanasio fue exiliado varias veces, volvía, lo expulsaban, regresaba. Como si la historia, para fijar una idea, necesitara martirizarla también en la política. Y cuando al fin se estabilizó la afirmación de la divinidad de Cristo, surgió otra pregunta, igualmente peligrosa. Si Jesús es plenamente Dios, ¿cómo es plenamente humano? La controversia se desplazó. Ya no era si es Dios, sino cómo conviven divinidad y humanidad. Ese conflicto culminaría más tarde en otro concilio decisivo, Calcedonia, donde se definió que Cristo posee dos naturalezas, divina y humana, unidas sin mezcla y sin separación. Pero esa definición, tan cuidadosamente construida, también produjo ruptura. Comunidades enteras en Egipto, Siria, Armenia, Etiopía no aceptaron la fórmula, no por simple terquedad, sino porque la teología se mezclaba con identidad,
lengua, política y resentimiento imperial. Así ocurrió algo que suele olvidarse. Antes del gran quiebre entre Roma y Constantinopla, ya había otras separaciones en Oriente. Heridas más antiguas, nacidas de fórmulas sutiles y orgullos profundos. En ese mismo tiempo, mientras concilios discutían palabras, el mundo occidental se desmoronaba. El Imperio Romano de Occidente caía bajo presión de pueblos germánicos, y la autoridad civil se hacía humo. Y ahí, en esa ruina lenta, la Iglesia se volvió lo único que quedaba en pie. Los obispos comenzaron a administrar ciudades, a negociar con invasores, a alimentar población, a sostener un orden mínimo. La estructura eclesiástica sobrevivió donde el Estado se rompió. En Roma, ese fenómeno sería decisivo, porque el obispo de Roma, en medio del vacío, empezó a parecer más que un pastor. Empezó a parecer un gobernante. En la próxima parte veremos ese ascenso. Cómo el papado se convirtió en poder temporal, cómo el miedo a los bárbaros y la ausencia de emperadores hicieron del papa una figura central de Occidente. Y veremos también el nacimiento de otra fuerza silenciosa que salvó libros, sembró campos y preparó misiones: el monacato. Descansen, porque el mundo antiguo está terminando y la Edad Media, con sus sombras y sus torres, ya se acerca. Occidente se quedó sin emperador, pero no se quedó sin necesidad. Cuando el Imperio Romano de Occidente se fragmentó, no ocurrió como un portazo, sino como una casa que pierde vigas. Primero cruje, luego se inclina, y al final nadie recuerda en qué noche exacta dejó de ser segura. La fecha simbólica que los manuales repiten, la deposición del último emperador occidental, es solo eso, símbolo. La realidad fue más lenta, más áspera, más cotidiana. Ciudades sin protección, rutas inseguras, campos abandonados, autoridades civiles que ya no podían pagar soldados ni administrar justicia. Y en medio de esa intemperie, una institución conservó lo que las otras perdían: estructura, comunicación, memoria, disciplina. La Iglesia. Los obispos, que hasta entonces habían sido sobre todo figuras de guía espiritual, se convirtieron también en administradores urbanos. Negociaban con invasores, organizaron distribución de alimentos, mediaban conflictos, conservaban archivos. Cuando la autoridad civil se desvanecía, ellos seguían ahí, porque la Iglesia no dependía de una legión, dependía de una red, y ninguna sede tenía más peso simbólico que Roma. Roma ya no era capital administrativa, pero era la capital de la imaginación. El nombre Roma todavía significaba mundo, y el obispo de Roma tenía varias ventajas que, juntas, se volvieron destino. Primero, una tradición que se repetía como fundamento: la sucesión de Pedro. La idea de que Pedro, el apóstol de la primera comunidad, había terminado en Roma y que su autoridad continuaba en quienes ocupaban esa sede. Esa afirmación era teológica, sí, pero también era política. Daba legitimidad en un tiempo en que casi nadie tenía legitimidad. Segundo, el prestigio de la ciudad. Aunque emperadores gobernaran desde otros lugares, Roma seguía siendo el gran símbolo. Y en política, los símbolos pesan tanto como las espadas. Tercero, una relativa estabilidad doctrinal. Mientras en Oriente las controversias cristológicas sacudían sedes enteras, Roma aparecía, ante muchos, como un punto firme, no impecable, pero menos volátil. Así empezó a crecer el papado, no como idea abstracta, sino como respuesta a un vacío. La figura que encarna ese ascenso en forma casi teatral es León, llamado el Grande. Su época fue una frontera entre el mundo romano que se despedía y el mundo medieval que todavía no sabía que estaba naciendo. León fue teólogo, sí, pero también fue diplomático y administrador. Y hay un episodio que la memoria occidental convirtió en leyenda fundacional: Atila. Atila, el temido líder huno, avanzaba sobre Italia. Las autoridades civiles estaban paralizadas, y entonces, según la tradición, el Papa salió al encuentro. No era un ejército lo que lo acompañaba, era un gesto. León se presentó ante el invasor y de algún modo lo persuadió de retirarse. Las razones exactas se pierden entre mito y estrategia: peste, logística, negociación, sobornos, cálculo.
Pero el efecto simbólico quedó grabado. El Papa había detenido a un enemigo que el Estado no podía detener. Pocos años después, cuando los vándalos saquearon Roma, León no pudo evitar el saqueo, pero logró mitigarlo. Y de nuevo el mensaje fue claro para el pueblo: cuando todo falla, queda el obispo de Roma. Así se forjó una nueva imagen. El Papa ya no era solo líder espiritual, era última defensa, voz de continuidad, autoridad que parecía más sólida que cualquier rey bárbaro. Pero mientras el papado crecía en poder visible, otra fuerza crecía en silencio, una fuerza que no buscaba tronos, sino retiro. Y sin quererlo, terminó sosteniendo la cultura europea: el monacato. Después de la legalización del cristianismo, la fe se volvió socialmente aceptable. Y cuando la fe se vuelve cómoda, aparece una reacción. Personas que sienten que la comodidad es una traición y que la radicalidad debe buscarse de otra manera. Antes, la radicalidad era morir por Cristo. Ahora, la radicalidad sería vivir de otra forma. Así nacieron los monjes, personas que renunciaban al mundo no porque lo odiaran, sino porque lo consideraban demasiado ruidoso para escuchar a Dios. La primera forma fue el retiro extremo, el desierto. Egipto se convirtió en escenario de una espiritualidad dura, de combate interior. El monje del desierto era un hombre solo contra sí mismo. Ayuno, vigilia, oración, no como adorno, sino como disciplina. Con el tiempo, ese aislamiento absoluto mostró límites. No todos podían vivir solos sin romperse, y entonces surgió la vida comunitaria, el monasterio como ciudad pequeña, ordenada, estable. En Occidente, el nombre clave es Benito. Benito creó una regla de vida que no era una teoría, sino una ingeniería del alma: horarios, obediencia, equilibrio. El lema que se asoció a esa vida resume su ritmo: orar y trabajar. Los monasterios se volvieron más que refugios espirituales. Fueron granjas, talleres, escuelas y, sobre todo, fueron archivos vivos. Mientras Europa se ruralizaba y se empobrecía, los monasterios copiaban libros, preservaban textos antiguos, guardaban gramáticas, tratados, historias. En sus escritorios, con tinta lenta, la cultura clásica sobrevivió como una llama protegida del viento. A veces se dice que el monje se retiró del mundo, y es verdad, pero al retirarse terminó salvándolo. Y los monasterios también fueron bases de misión, porque la nueva Europa no era cristiana en un sentido uniforme. Había pueblos germánicos con creencias propias, había reinos arrianos, había paganos, y la Iglesia necesitaba convertir, integrar, enseñar. Aquí aparece un hecho decisivo: la conversión de un pueblo clave en el norte, los francos. Mientras varios pueblos germánicos habían aceptado el cristianismo en forma arriana, los francos se convirtieron directamente al cristianismo niceno, el que afirmaba la plena divinidad de Cristo. Y esa decisión, tomada por su rey, fue estratégica. Los unió con Roma. A partir de ahí, se formó una alianza que marcaría la Edad Media: el papado y el reino franco. Esa alianza no fue solo religiosa, fue militar, fue política. Fue el nacimiento de una idea: que la Iglesia necesitaba un protector armado, y que el protector armado necesitaba legitimidad sagrada. Y mientras eso ocurría en Occidente, en Oriente el Imperio bizantino seguía vivo, sólido, con Constantinopla como fortaleza. Allí, la relación entre Iglesia y Estado era distinta. El emperador no se retiraba, no desaparecía. Estaba presente, fuerte, y eso generaba otro tipo de cristianismo más ligado al trono. Dos mundos cristianos empezaban a respirar distinto: Occidente, papado creciendo en un vacío; Oriente, patriarcado bajo la sombra de un emperador persistente. La distancia entre ambos, todavía no rota del todo, ya se estaba construyendo. En la próxima parte entraremos en Bizancio con más detalle. Veremos cómo el emperador intervino en cuestiones sagradas, cómo la pelea por las imágenes sacudió al mundo oriental y cómo una nueva fuerza, nacida en Arabia, reconfiguró el mapa de la fe con una velocidad que parecía imposible. Descansen, porque ahora la historia se mueve hacia el oriente, y allí la noche tiene otro sonido.
Mientras Occidente reconstruía su identidad sobre ruinas, Oriente seguía llamándose a sí mismo romano. Constantinopla no se veía como heredera, se veía como continuidad. Una ciudad amurallada, rica, burocrática, segura de su sofisticación. Y su cristianismo no se parecía al del Occidente fragmentado, porque aquí el trono seguía firme. En Bizancio, la fe y el Estado vivían demasiado cerca. El emperador no era solo un gobernante civil, era protector de la ortodoxia, convocador de concilios, figura que podía inclinar la balanza teológica. No era un sacerdote, pero su mano pesaba sobre el altar. Esa relación íntima entre política y doctrina definió a la Iglesia oriental durante siglos y produjo un fenómeno peligroso. Si el emperador creía que una medida religiosa traería estabilidad política, podía imponerla como ley. Así estalló una de las crisis más extrañas y reveladoras del mundo bizantino: la iconoclasia. La cuestión parece, a primera vista, casi doméstica. Imágenes religiosas, iconos de Cristo, de la Madre, de los santos, pinturas veneradas como ventanas hacia lo sagrado. La gente no las adoraba como dioses. Esa era la distinción que defendían, sino que las veneraba como signos. Pero para otros, esas imágenes eran una forma de idolatría encubierta, una traición al mandato de no fabricar ídolos. Y además, el mundo islámico, que empezaba a crecer con una pureza monoteísta muy estricta, condenaba el uso de imágenes y esa presión cultural se sentía en las fronteras del imperio. En el siglo VIII, un emperador ordenó la destrucción de iconos. Los soldados arrancaban imágenes. Los muros quedaban vacíos. Los monjes, que defendían los iconos, resistían. Y el conflicto dejó de ser teológico para volverse social. El ejército y parte de la élite contra monasterios y pueblo. Fue una lucha larga, con avances y retrocesos. Finalmente, la veneración de iconos fue restaurada, y esa victoria quedó celebrada en Oriente como triunfo de la tradición. Pero el daño quedó, porque la iconoclasia reveló algo fundamental. En Bizancio, el emperador podía intentar remodelar la fe desde arriba, y eso aumentó el resentimiento de Roma, que veía en esa intervención un abuso. La distancia entre Oriente y Occidente crecía, pero todavía no era la herida definitiva. La herida definitiva llegó desde fuera: el surgimiento del Islam. En la península arábiga, a inicios del siglo VII, una nueva fe monoteísta apareció con fuerza inesperada. Tras la muerte de su profeta, los ejércitos árabes, unificados por convicción y disciplina, se expandieron con una velocidad que parecía contraria a toda lógica imperial. Y aquí la historia del cristianismo se reconfigura de manera brutal. Territorios que habían sido cuna de la fe cristiana, centros de teología, sedes antiguas, fueron conquistados uno tras otro. Jerusalén cayó, la ciudad del origen quedó bajo dominio islámico. Siria se perdió. Damasco, Antioquía. Egipto cayó. Alejandría, capital intelectual del cristianismo antiguo, pasó a otra esfera. El norte de África, que había dado voces fundamentales, se fue apagando como un faro que deja de verse. Para el cristianismo, esto fue una amputación. No significó desaparición inmediata. Bajo dominio islámico, cristianos y judíos podían existir como comunidades protegidas, pero en posición subordinada. Pagaban impuestos especiales, aceptaban limitaciones sociales y perdían la posibilidad de expansión abierta. El Mediterráneo dejó de ser un lago romano cristiano. Se partió en dos mundos. Bizancio quedó cercado. Constantinopla se volvió fortaleza. Occidente, lejos, miraba con miedo, pero también con oportunidad. Si Oriente estaba debilitado, Roma podía crecer en autonomía. Y ocurrió un efecto profundo. Las sedes antiguas apostólicas quedaron fuera del control cristiano imperial. Jerusalén, Antioquía, Alejandría pasaron a vivir bajo otro poder. Eso dejó a Constantinopla como centro oriental principal y a Roma como gran sede occidental libre. Dos polos cada vez más aislados. Además, el papado en Roma ya no podía esperar ayuda efectiva de Bizancio. La distancia era enorme y el emperador tenía guerras propias. Entonces Roma buscó protección en otro lugar.
En el norte, en los francos. Esa alianza creció hasta producir una escena cargada de símbolo, la coronación de un emperador nuevo en Occidente. Carlomagno, un rey guerrero, constructor de imperio, que soñó con restaurar la grandeza romana bajo bandera cristiana. Su proyecto cultural organizó escuelas, impulsó copia de manuscritos, estandarizó prácticas religiosas, y en la Navidad del año 800, en Roma, el Papa colocó sobre su cabeza la corona imperial. El mensaje fue sísmico. Occidente tenía emperador propio, legitimado por Roma, no por Constantinopla. Para Bizancio fue un insulto. Para Roma fue independencia. Para la historia fue el punto donde la separación dejó de ser solo cultural y se volvió política. A partir de ahí, Oriente y Occidente ya no compartían un marco imperial. Cada uno caminaba con su propio ritmo, su lengua, su estilo de autoridad. Occidente, latín, papado fuerte, idea de primacía romana. Oriente, griego, concilios, colegialidad episcopal, emperador como protector. La ruptura definitiva todavía tardaría, pero el camino ya estaba marcado. En la próxima parte llegaremos al gran cisma. Las diferencias acumuladas, la disputa por autoridad y aquella palabra añadida al credo que se convirtió en símbolo de orgullo y separación. Y veremos el momento teatral en Santa Sofía, cuando el conflicto dejó de ser discusión y se volvió excomunión. Respiren. La historia se acerca a una puerta que, una vez cruzada, ya no se puede cerrar. Las grandes rupturas casi nunca nacen de un solo golpe. Nacen de pequeños alejamientos repetidos, de gestos que nadie corrige, de palabras que se vuelven costumbre. Y cuando al fin se rompe la cuerda, muchos dicen que fue repentino, solo porque olvidaron cuánto tiempo llevaba tensándose. Así fue el gran cisma. Oriente y Occidente ya vivían en mundos distintos desde hacía siglos. El idioma era una frontera silenciosa, griego en Oriente, latín en Occidente. Y una frontera lingüística no solo separa palabras, separa maneras de pensar. Oriente se movía con una teología más contemplativa, más marcada por el misterio. Occidente, más jurídico, más práctico, más inclinado a definir con precisión. Y sobre esa diferencia cultural se montó la pelea que, en el fondo, nunca dejó de ser política. ¿Quién gobierna la Iglesia? En Oriente existía la idea de la pentarquía, los grandes patriarcados como un conjunto. Roma tenía honor, sí, pero honor no era dominio. El patriarca de Constantinopla era el primero en Oriente por cercanía al trono imperial, pero tampoco se veía como dueño absoluto. La autoridad estaba en concilios, en colegialidad. Occidente, en cambio, desarrolló cada vez más la idea de primacía universal del obispo de Roma. No solo primero entre iguales, sino cabeza con autoridad sobre todos. En un Occidente sin emperador fuerte, el Papa fue llenando espacios. Arbitraje político, administración, legitimidad. Y con el tiempo, ese poder práctico se vistió de argumento teológico. Pedro, las llaves, la roca. A eso se sumó una herida de orgullo que Bizancio nunca olvidó. La coronación de un emperador occidental por el Papa. Para Constantinopla solo había un imperio romano. Para Roma, la corona demostraba que podía otorgar imperio. Dos visiones incompatibles. Pero la chispa teológica que se volvió símbolo de la ruptura fue una sola palabra: filioque. El credo original decía que el Espíritu Santo procede del Padre. En Occidente, con el tiempo, se añadió «y del Hijo». La razón occidental era defensiva: reforzar la divinidad del Hijo, cerrar la puerta a sombras antiguas. Pero para Oriente, el problema era doble. Primero, doctrinal. La fuente única de la divinidad es el Padre. Si el Espíritu procede también del Hijo, se altera el equilibrio trinitario. Segundo, eclesial. Occidente cambió el credo de manera unilateral, sin concilio común. No era solo teología, era autoridad. Una palabra se volvió frontera. Y las fronteras, cuando se endurecen, se vuelven identidad. El momento formal del quiebre llegó en el año 1054, y como suele ocurrir, la excusa visible fue pequeña. Una disputa litúrgica sobre el tipo de pan usado en la Eucaristía. Pan con levadura en Oriente,
pan sin levadura en Occidente. Esa diferencia, que podía haber sido tolerable, se convirtió en insulto porque lo que estaba en juego no era el pan, era la soberanía. El patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, reaccionó con fuerza. Se cerraron iglesias latinas en la ciudad. Roma respondió enviando una delegación encabezada por un cardenal de carácter duro, convencido de la superioridad papal. La negociación fracasó, no tanto por teología como por temperamento. Orgullo contra orgullo. Y entonces ocurrió el gesto teatral que selló la herida. En Santa Sofía, el gran templo de Constantinopla, el cardenal dejó sobre el altar una bula de excomunión, una condena contra el patriarca y, de paso, contra prácticas orientales. Fue un acto calculado para humillar. Cerulario respondió con otra excomunión. En ese instante, quizá nadie entendió la magnitud futura. Muchos lo vieron como una pelea más entre jerarcas, pero el tiempo convirtió ese episodio en línea irreversible. Con las décadas, el conflicto se cristalizó. Diferencias acumuladas, resentimientos, incomunicación. La cristiandad quedó dividida en dos familias. En Occidente, la Iglesia Católica Romana, con latín, primacía papal, centralización. En Oriente, la Iglesia Ortodoxa, con griego y lenguas locales, conciliaridad, liturgia marcada por otro ritmo. Y aunque el cisma ya era real, todavía faltaba el acto que lo volvió odio permanente. La Cuarta Cruzada. En el año 1204, ejércitos occidentales que debían dirigirse a Tierra Santa terminaron saqueando Constantinopla, ciudad cristiana. Fue violencia contra hermanos, profanación, robo de reliquias, ruptura de confianza. Una herida que Oriente nunca olvidó porque no fue solo debate doctrinal, fue humillación física. A partir de ahí, la distancia se volvió abismo. En la próxima parte entraremos en la Edad Media occidental, con sus torres, sus guerras santas y sus universidades, las cruzadas, el poder papal, el auge intelectual del escolasticismo y también las grietas que prepararían la Reforma. Descansen, porque ahora Occidente, ya sin Oriente, comienza a construir su propia idea de cristiandad, y esa construcción tendrá un precio. Occidente quedó solo con su propia voz, y esa voz se volvió más fuerte, más segura y también más impaciente. El papado medieval alcanzó una cima de poder que hubiera parecido imposible en tiempos de catacumbas. Podía convocar reyes, podía anular coronas, podía prometer salvación como incentivo político, y esa mezcla, espada, altar y promesa, tomó su forma más dramática en un fenómeno que todavía pesa en la memoria del mundo: las cruzadas. El inicio fue en el final del siglo XI. En Oriente, el Imperio bizantino estaba presionado por los turcos selyúcidas. Las rutas hacia Jerusalén se habían vuelto peligrosas. Peregrinar ya no era solo viaje, era riesgo. El emperador oriental pidió ayuda militar al occidente latino. Y entonces el Papa vio una oportunidad doble: auxiliar al Oriente, sí, pero también afirmar su liderazgo sobre toda la cristiandad occidental y dirigir hacia afuera la violencia interna de los nobles europeos, que se desangraban entre sí. En un concilio celebrado en Clermont, el Papa llamó a los fieles a tomar la cruz. Pero el llamado no fue solo militar, fue espiritual. Se ofreció algo que encendió a las masas: indulgencia plenaria, perdón de la pena temporal por pecados. La guerra se volvió penitencia. La espada se volvió sacramento de camino. La primera cruzada, contra todo pronóstico, triunfó. Jerusalén fue tomada y se crearon estados cruzados. Pero la conquista dejó también una marca oscura: matanzas, saqueos, una violencia que para muchos parecía contradecir el evangelio que se decía defender. Las cruzadas siguientes fueron, en general, menos exitosas militarmente y más complejas moralmente. Se mezclaron intereses económicos, rutas comerciales, ambición de tierras, prestigio aristocrático. Y el ideal espiritual convivió con la brutalidad. El legado fue doble y envenenado. Por un lado, se abrió un contacto intenso con Oriente: mercancías, conocimientos, textos. Europa comenzó a recuperar filosofía griega completa a través de traducciones y mediaciones. Medicina, matemáticas, ideas. Un flujo cultural que alimentó universidades.
Por otro lado, se consolidó un resentimiento duradero con el mundo musulmán y, peor aún, se profundizó el abismo con los cristianos orientales, especialmente tras el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Occidente se fortaleció, sí, pero se encerró en una visión de sí mismo como centro absoluto. Y mientras las cruzadas agitaban la imaginación, en las ciudades europeas ocurría una revolución silenciosa, el nacimiento y consolidación de las universidades. París, Oxford, Bolonia y otras se volvieron centros de discusión, y con ellas surgió un método de pensamiento que buscaba una hazaña difícil: reconciliar la fe con la razón. El escolasticismo. Europa redescubrió, en forma más completa, a Aristóteles. Su lógica era poderosa, su manera de ordenar el mundo parecía una herramienta capaz de explicar todo, y eso planteó un dilema: si la razón puede llegar lejos, ¿qué lugar ocupa la revelación? La respuesta escolástica fue audaz: no hay contradicción real entre fe y razón, porque ambas vienen de un mismo origen. Si parecen chocar, el error está en la interpretación o en el razonamiento. El nombre que simboliza esa síntesis es Tomás de Aquino. Tomás construyó un edificio intelectual enorme: argumentos, objeciones, respuestas. Distinguió verdades accesibles a la razón natural, como la afirmación de una causa primera, y verdades que dependen de revelación, como el misterio trinitario. La razón podía preparar el terreno, la fe podía llevar más lejos. Esa confianza en el orden racional del universo, aunque nacida en contexto teológico, terminó facilitando el desarrollo de investigación científica en siglos posteriores. No porque la Iglesia inventara la ciencia moderna, sino porque la idea de un mundo ordenado, inteligible, se volvió parte del aire cultural. Pero la Edad Media tardía no fue solo altura, fue también grieta. Mientras el papado alcanzaba poder, crecía también el resentimiento. Había riqueza en la Iglesia, había cargos vendidos, había clero ausente. Había sensación de distancia entre el ideal evangélico y la realidad institucional. Y entonces llegó una crisis que golpeó el corazón simbólico. El papado dejó Roma. La sede pontificia se trasladó a Aviñón durante décadas. Para muchos europeos esto fue escándalo: el obispo de Roma viviendo bajo sombra francesa. Se hablaba de cautividad, como si la Iglesia estuviera secuestrada por política. Luego, cuando se intentó volver a Roma, estalló algo peor. Dos papas rivales, uno en Roma y otro en Aviñón, excomulgándose mutuamente. Después, por un intento de solución, aparecieron tres. Imaginen el efecto psicológico. Si el papa era garante de unidad, ¿qué significaba que existieran varios condenándose entre sí? La confianza se quebró. Y cuando la confianza se rompe, la doctrina empieza a temblar. En ese clima surgieron voces que anticiparon la reforma. En Inglaterra, un erudito sostuvo que la escritura debía ser autoridad superior. Impulsó traducciones bíblicas a lengua común. Criticó riqueza clerical. En Europa Central, otro predicador, inspirado por ideas semejantes, denunció corrupción y defendió reformas. Fue condenado y quemado. Su muerte no apagó su influencia. La multiplicó, porque el martirio, una vez más, funcionó como semilla. Occidente estaba maduro para una explosión. El combustible era antiguo. Abuso, política, desigualdad, una Iglesia que parecía lejana. La chispa sería un debate aparentemente técnico. Indulgencias. En la próxima parte entraremos en el siglo XVI y seguiremos el camino de un monje que temblaba ante la idea de un Dios justo y terminó partiendo Europa en dos. Martín Lutero. Veremos cómo la imprenta aceleró la ruptura y cómo la fe se volvió guerra durante generaciones. Respiren. Las catedrales todavía están en pie, pero ya crujen por dentro. Había una fractura que llevaba siglos respirando debajo de la piedra. Y en un momento preciso, esa fractura encontró voz. No fue un rey, no fue un ejército, fue un monje. Martín Lutero vivía con una obsesión que no dejaba dormir: la salvación. No la salvación como palabra bonita, sino como problema real. ¿Cómo puede un ser humano, lleno de culpa y contradicción, presentarse ante un Dios justo? ¿Qué se necesita para no ser rechazado?
La Iglesia de su tiempo ofrecía un sistema completo: penitencia, confesión, obras, sacramentos y sobre todo indulgencias, vendidas como alivio del castigo del purgatorio. Para muchos era casi un comercio de esperanza. En tierras alemanas, un predicador de indulgencias recorrió ciudades con un lenguaje demasiado práctico, demasiado seguro. Prometía reducción de penas con un documento y una suma de dinero, destinado en parte a financiar grandes construcciones en Roma. Para Lutero, aquello era insoportable, no solo por la corrupción, sino por el efecto en el alma humana. Daba falsa seguridad, convertía la gracia en mercancía. En el último día de octubre del año 1517, Lutero publicó sus tesis de debate. El acto en sí, al principio, era académico, un llamado a discutir, pero aquí apareció el elemento que cambió el ritmo de la historia: la imprenta. Las tesis se copiaron y viajaron con velocidad nueva. Lo que antes tardaba meses en circular, ahora podía recorrer regiones en poco tiempo. La protesta dejó de ser local y se volvió fenómeno. Y al ser presionado, Lutero fue más lejos. No se quedó en indulgencias. Llegó a cuestionar la autoridad papal, y al cuestionar autoridad, toda la estructura medieval tembló. De su pensamiento surgieron afirmaciones decisivas. Entre ellas, dos se volvieron columnas. La primera, solo la Escritura. La Biblia como autoridad suprema por encima de decretos, tradiciones y jerarquías. La segunda, solo la fe. La justificación como don recibido por confianza en Cristo, no como mérito acumulado. Esto no era solo teología, era una revolución de legitimidad. Si la autoridad última es la Escritura, cualquiera que pueda leerla puede cuestionar a un obispo. Si la salvación no se compra ni se gana con obras, se desmorona el sistema económico y sacramental que había sostenido la vida religiosa medieval. El conflicto escaló hasta el escenario imperial. Lutero fue llamado ante el emperador y se le exigió retractación. Se negó. Dijo que no podía ir contra la conciencia si no era convencido por escritura o razón clara. Esa negativa lo convirtió en hereje a ojos de Roma, pero en símbolo a ojos de muchos alemanes. Fue protegido por un príncipe y, en el exilio, tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Ese gesto fue dinamita cultural. La palabra sagrada entró en lengua del pueblo y con ella una nueva forma de identidad. La cristiandad occidental quedó partida, pero la reforma no fue una sola. Fue un río que se dividió en brazos. En Suiza surgió una reforma más austera, más radical en liturgia. Se quitaron imágenes, se vaciaron templos, se redujo la misa a palabra y memoria. Y dentro del protestantismo apareció una disputa que impediría unidad: la Eucaristía, presencia real o símbolo. El desacuerdo no se pudo cerrar. Luego apareció otra figura, más sistemática, más fría y más decisiva a largo plazo: Juan Calvino. Calvino convirtió Ginebra en un modelo disciplinario. Su teología enfatizó la soberanía absoluta de Dios. Y esa soberanía se expresó en una doctrina que marcó a generaciones: la predestinación, la idea de que Dios determina desde siempre quién será salvado. Esa visión produjo un estilo de vida marcado por trabajo, austeridad, vigilancia moral. Y ese estilo, con el tiempo, influyó en culturas enteras. Al mismo tiempo, existió un ala radical. Los anabaptistas querían bautismo de adultos, elección consciente, comunidad separada del Estado, y muchos defendían pacifismo. Por negar el vínculo entre ciudadanía y pertenencia religiosa, fueron perseguidos por católicos y por otros protestantes. Una ironía amarga. Una reforma nacida contra persecución terminó persiguiendo. Inglaterra siguió otro camino, más político que teológico al inicio. El rey rompió con Roma para controlar su Iglesia nacional, y esa Iglesia, con el tiempo, buscó un equilibrio, ni totalmente romana ni totalmente ginebrina. Una vía media que dejó, sin embargo, conflictos internos. La fractura religiosa se volvió guerra. Durante generaciones, Europa ardió, no solo por dogma, también por poder, fronteras, alianzas. La fe se mezcló con ambición estatal, y el resultado fue devastación.
La guerra más destructiva fue la de los 30 años, en el siglo XVII. Terminó con tratados que cambiaron Europa. Se debilitó el sueño de una cristiandad unida bajo una sola autoridad y se consolidó el sistema de estados soberanos. La política se secularizó. La religión dejó de ser el idioma único del orden público. Y mientras Occidente se acostumbraba a vivir dividido, Roma respondió: la próxima parte será la respuesta católica, el Concilio de Trento, nuevas órdenes, disciplina renovada, misiones globales. Porque la Iglesia católica no colapsó, se rearmó. Y en ese rearme nació el catolicismo moderno. Descansen. Las guerras de religión aún huelen a humo, pero el mundo está a punto de volverse más grande que Europa. Roma no se derrumbó ante la Reforma. Roma se endureció, se limpió en parte, se reorganizó y salió a conquistar el mundo con una disciplina nueva. A esa etapa se la llama, a veces, contrarreforma. Pero también puede llamarse reforma católica, porque no fue solo reacción contra protestantes, fue un intento de corregir heridas internas que venían de lejos. El centro de ese esfuerzo fue el Concilio de Trento. Duró años, con interrupciones, discusiones tensas y un objetivo doble. Primero, disciplina. Reforma moral y administrativa. Había que reconocer lo evidente: venta de cargos, obispos ausentes, formación pobre del clero. Trento impulsó seminarios para educar sacerdotes, exigió residencia episcopal, limitó abusos. No eliminó toda corrupción, pero elevó el estándar y dejó un modelo más rígido. Segundo, doctrina. Aquí Trento no cedió, marcó fronteras claras. Confirmó que la autoridad no era solo escritura, sino escritura y tradición. Reafirmó los sacramentos y la presencia real en la Eucaristía. Defendió que la justificación incluye fe y obras, contra la fórmula protestante de solo fe. Ese concilio le dio al catolicismo una columna vertebral moderna: claridad interna, disciplina uniforme, identidad definida frente al adversario. Pero para aplicar disciplina se necesitaba energía humana, y apareció una orden que funcionó como vanguardia: la Compañía de Jesús. Los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, fueron diseñados con obediencia fuerte y formación intelectual alta. Su arma principal no fue la espada, fue la educación. Construyeron colegios que formaron élites, debatieron con protestantes en terreno intelectual, se convirtieron en consejeros de reyes, y también se lanzaron a misiones, llevando la fe donde Europa no podía llegar solo con soldados. La expansión católica moderna se mezcló con el imperialismo ibérico. En América, las misiones siguieron a conquistadores. La evangelización avanzó, pero casi siempre atada a estructuras coloniales. Y ahí surge una contradicción constante. El evangelio predicaba dignidad humana, pero el sistema colonial explotaba cuerpos. En medio de ese choque, aparecieron voces dentro de la Iglesia que denunciaron abusos y defendieron a pueblos indígenas. No ganaron todas las batallas, pero dejaron una huella moral: la idea de que la fe no puede justificar deshumanización. En Asia, la estrategia jesuita fue distinta. Intentaron adaptación cultural. En China, un misionero aprendió lengua, adoptó vestimenta erudita y presentó el cristianismo como cumplimiento de una sabiduría antigua. En India, otros buscaron acercarse a castas altas con formas locales. Esa táctica produjo resultados y también sospecha. Dentro de la Iglesia hubo quienes acusaron a los jesuitas de mezclar demasiado. Las discusiones internas terminaron limitando esa adaptación. Y así, en cierto sentido, se perdió una oportunidad enorme. El cristianismo pudo haber echado raíces más profundas en culturas asiáticas si se hubiera permitido una inculturación más amplia. En Japón, el relato fue todavía más duro: éxito inicial seguido por persecución intensa. La fe sobrevivió en clandestinidad durante generaciones, como si la historia repitiera, en otra geografía, el drama de las catacumbas. Mientras tanto, el mundo intelectual europeo cambió de enemigo. Después de guerras de religión, la gran amenaza dejó de ser otra confesión cristiana. Fue la razón moderna. La Ilustración elevó la mente humana como juez. Los milagros fueron cuestionados. La autoridad bíblica fue puesta bajo crítica.
La religión comenzó a ser vista, por muchos, como asunto privado. Surgió el deísmo. Un Dios creador, sí, pero distante. Un relojero que no interviene. Jesús, reducido a maestro moral. Fe despojada de misterio. Pero la historia no avanza en línea recta. A la frialdad racional le siguió reacción emocional. Movimientos de avivamiento insistieron en experiencia personal, conversión interior, piedad viva. En Inglaterra, el metodismo habló a pobres y trabajadores. En Alemania, el pietismo buscó corazón más que estructura. La Revolución Francesa llevó el conflicto a violencia abierta contra la Iglesia institucional. Confiscación de bienes, cierre de monasterios, culto a la razón. El Estado moderno aprendió a existir sin bendición religiosa. La secularización dejó de ser teoría, se volvió sistema. En el siglo XIX, el cristianismo caminó junto a otra fuerza dominante, el imperialismo. Misiones protestantes y católicas cruzaron África y Asia. Llevaron escuelas y hospitales, a veces defendieron pueblos locales, a veces fueron instrumentos de aculturación. Fue una expansión ambigua, mezcla de compasión y dominio. Ese mismo siglo vio batallas morales internas, como el debate sobre esclavitud. Algunos usaron Biblia para justificar, otros, desde convicción cristiana, lideraron abolición. La fe mostró su contradicción. Podía sostener cadenas o romperlas, según quien la interpretara. Y entonces llegó el desafío científico que golpeó el imaginario bíblico de manera directa. La teoría de la evolución no fue solo ciencia, fue crisis de lectura. Para algunos, la fe podía integrar esa visión. Para otros, la lectura literal era frontera sagrada. De esa reacción nació más tarde el fundamentalismo. Defensa rígida de ciertos fundamentos, como identidad frente al modernismo. La Iglesia Católica respondió a la modernidad con dos movimientos distintos. Uno fortaleció autoridad, el Concilio Vaticano. Primero proclamó infalibilidad papal en condiciones específicas. Fue una forma de blindar el centro en un mundo que fragmentaba toda autoridad. 2. Habló de justicia social. Una encíclica clave defendió salario justo, derecho a asociación, deber del Estado de proteger a débiles. Fue un intento de ofrecer alternativa moral entre capitalismo sin límites y socialismo revolucionario. Así entramos al siglo XX. Y el siglo XX trajo trauma global, guerras mundiales, genocidio, totalitarismos. La fe fue puesta ante un horror que obligó a preguntas nuevas. Hubo iglesias cómplices, hubo iglesias resistentes, hubo mártires modernos, y tras el desastre surgió un deseo de diálogo, movimiento ecuménico, intentos de unidad. En la próxima parte, la última, llegaremos al cristianismo contemporáneo. El Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el crecimiento explosivo en el sur global, el pentecostalismo y los desafíos actuales. Secularización, tecnología, bioética, identidad. Respiren. La historia ya no se mueve solo en Europa. Ahora el centro está en otra parte, y el futuro habla con acentos nuevos. El siglo XX abrió la puerta con un ruido que todavía resuena. Máquinas, guerras, propaganda, ciudades que crecían como si quisieran devorar el campo. Y en medio de esa aceleración, el cristianismo cambió de piel otra vez. Lo primero que deben notar es esto. La fe dejó de ser principalmente europea. No de golpe, no por decreto, sino por demografía y por movimiento espiritual. Las iglesias del sur global crecieron mientras Europa envejecía en su propio cansancio religioso. Pero antes de llegar a ese desplazamiento, ocurrió un fenómeno que nació en un lugar humilde y terminó volviéndose corriente mundial. El pentecostalismo. El relato suele situar su impulso inicial en un avivamiento en una calle de Los Ángeles a inicios del siglo XX. Un espacio sencillo, casi improvisado, donde gente pobre, marginada, creyó experimentar los dones del Espíritu, sanidad, profecía y sobre todo hablar en lenguas. No fue un movimiento elegante, fue corporal, emocional, directo, y por eso se expandió con facilidad hacia culturas donde lo religioso no era solo idea, sino experiencia vivida. En África, en América Latina, en partes de Asia, el pentecostalismo ofreció algo que muchas iglesias históricas
ya no ofrecían con la misma intensidad cercanía inmediata de lo sagrado, comunidad rápida, esperanza práctica, sentido de pertenencia. Mientras ese fuego se extendía, el mundo se incendiaba con otra clase de fuego. Las guerras mundiales fueron una crisis para las iglesias europeas. Muchos clérigos bendijeron banderas nacionales, y el cristianismo quedó atrapado en patriotismos que se mataban entre sí. La idea de una cristiandad unida se mostró impotente. La Segunda Guerra, con el horror del exterminio, abrió una herida teológica. ¿Cómo hablar de Dios después de los campos? La fe ya no podía sonar ingenua, sin perder credibilidad. Surgieron teologías más sobrias, más conscientes de la oscuridad humana. Y también surgieron figuras de resistencia que se volvieron símbolos, creyentes que se enfrentaron a regímenes totalitarios y pagaron con su vida. Después de ese trauma, creció una intuición. Una fe dividida no podía hablar de paz con autoridad moral. De ahí se fortaleció el movimiento ecuménico, búsqueda de diálogo entre iglesias separadas por siglos. Y en ese mismo siglo, la Iglesia Católica vivió el evento más transformador de su historia moderna, el Concilio Vaticano II. Convocado a comienzos de la década de los 60, buscó una puesta al día. No cambió dogmas centrales, pero sí cambió tono y práctica. La liturgia dejó de estar atada exclusivamente al latín. Se permitió el uso de lenguas locales. Eso cambió la experiencia de millones. La misa dejó de ser un acto escuchado en idioma ajeno y se volvió participación más directa. También cambió la relación con otras confesiones. Se habló de hermanos separados, se abrió diálogo. Se reconoció valor en búsqueda religiosa fuera de fronteras católicas. Y se revisó la relación con el judaísmo con un lenguaje nuevo, dejando atrás viejas hostilidades. Fue una apertura, y toda apertura genera viento, y también resistencia. En paralelo, en América Latina apareció una voz teológica nacida del dolor social, la teología de la liberación. Su idea central era incómoda para muchos. La fe no puede limitarse a consolar al pobre mientras el pobre sigue siendo pobre. El Evangelio debía leerse con los ojos de la injusticia económica. La salvación no era solo promesa futura, debía tocar la realidad histórica. Esa teología impulsó comunidades de base, organización social, denuncia de dictaduras, y recibió críticas por usar herramientas de análisis vinculadas a teorías de lucha de clases. Fue vigilada, discutida, a veces reprimida dentro de la misma Iglesia. Pero dejó un legado fuerte: la insistencia en que la fe tiene consecuencias públicas en el campo de la justicia. Y ahora volvemos al gran movimiento de fondo, el desplazamiento del centro de gravedad. Durante siglos, el cristianismo fue principalmente europeo en números y en poder institucional. Hoy eso ya no es cierto. La mayoría de cristianos vive en África, América Latina y partes de Asia. Eso significa que el futuro del cristianismo no se decide solo en Roma, París o Berlín. Se decide en Lagos, en Kinshasa, en Manila, en Sao Paulo. Se decide en comunidades donde la fe es pública, donde la oración se mezcla con música, donde la experiencia carismática es cotidiana, donde la religión no es tradición cultural, sino fuerza viva. Este cambio trae consecuencias inevitables. Muchas iglesias del sur global tienden a ser más conservadoras en moral sexual, más comunitarias, más visibles en política, más abiertas a lo sobrenatural, y eso crea tensiones con cristianismos del norte que se secularizan y se vuelven más liberales. El mapa global de la fe es ahora un mapa de diversidad, no de centro único. La tecnología añadió otra capa: la fe digital. Hoy alguien puede escuchar un sermón desde otro continente en un instante. Las redes crean comunidades sin templo físico. Eso democratiza acceso, pero también fragmenta. Burbujas doctrinales, polarización, consumo rápido de espiritualidad como si fuera entretenimiento. Y el cristianismo contemporáneo enfrenta desafíos que ya no se parecen a los del pasado. Secularización en Europa y parte de América del Norte. Dilemas bioéticos, reproducción asistida, final de vida, edición genética. Debates internos sobre sexualidad y roles que han causado rupturas en denominaciones.
Y una pregunta de fondo: ¿cómo sostener comunidad profunda en una era de conexión superficial? En el catolicismo, el hecho de tener un papa nacido en América Latina marcó un símbolo del desplazamiento global. Su énfasis en misericordia, periferia, cuidado del ambiente y reforma interna mostró una iglesia más preocupada por heridas sociales que por triunfalismo cultural. Y como siempre, eso generó apoyo y resistencia. En la próxima parte cerraremos el viaje. No con un final cómodo, porque la historia no da finales cómodos, sino con una visión completa. Cómo una pequeña secta se volvió civilización, cómo se dividió, cómo se globalizó y por qué, a pesar de su declive en su antigua cuna europea, sigue creciendo en otras tierras. Tomen aire. Estamos cerca del último umbral. Amigos, llegamos al borde final de este recorrido, pero no al final de la historia. Porque el cristianismo, como toda fuerza viva, no se cierra, se transforma. Si miramos atrás, sin prisa, lo que vemos no es una línea recta. Vemos un movimiento que nació como un rumor en Judea, una comunidad pequeña alrededor de un predicador crucificado. Vemos una fe que, al principio, fue solo una variación dentro del judaísmo, y que después, por decisiones humanas, por conflictos inevitables, por necesidad histórica, se convirtió en algo distinto. Vemos también el primer milagro político de su expansión, el Imperio Romano, con sus caminos y su lengua común, funcionando como vehículo para aquello que Roma no quería tolerar. Y vemos cómo la persecución, destinada a matar la idea, terminó dándole reputación moral. El mártir, con su negativa, convirtió a la muerte en argumento. Luego, cuando la fe entró al palacio con Constantino, cambió de naturaleza. Ganó legalidad, arquitectura, riqueza, capacidad de influencia. Y al mismo tiempo, comenzó a cargar un peso nuevo, el peso de gobernar. A partir de ahí, el cristianismo ya no fue solo comunidad perseguida, fue también institución con intereses, con alianzas, con tentaciones. Después vino la etapa de definiciones, concilios, credos, palabras elegidas como fronteras, Nicea, Calcedonia, fórmulas que intentaban proteger un misterio, pero que también partieron comunidades enteras. Y mientras Oriente y Occidente se separaban lentamente por idioma, política y autoridad, el gran cisma terminó dividiendo la cristiandad en dos familias. Occidente construyó una cristiandad con papado fuerte, reinos aliados, monasterios que preservaron cultura y misiones que convirtieron pueblos. Oriente conservó su antigua herencia imperial, su liturgia, su teología, y resistió durante siglos bajo presión constante del Islam, hasta que la historia lo dejó cada vez más aislado. Occidente, a su vez, no quedó unido. Las cruzadas mezclaron fervor y violencia. Las universidades intentaron reconciliar fe y razón. Y la autoridad papal, en su cima, comenzó a agrietarse por corrupción y crisis internas. Esa fragilidad preparó el terreno para la Reforma, una explosión teológica, política y cultural que cambió Europa para siempre. La Reforma fracturó el mundo occidental cristiano y las guerras de religión enseñaron una lección amarga. La fe podía convertirse en bandera de guerra. La modernidad nació, en parte, del cansancio ante esa violencia. El Estado aprendió a existir sin unidad religiosa obligatoria. Roma respondió con disciplina renovada, educación, misiones globales. Y el cristianismo, tanto católico como protestante, se extendió por continentes enteros, muchas veces unido a expansión colonial, lo que dejó una herencia doble. Hospitales y escuelas, sí, pero también heridas de dominación cultural y un largo debate moral sobre dignidad humana y poder. Luego llegó la modernidad intelectual, ilustración, crítica bíblica, ciencia, evolución. La fe tuvo que aprender a convivir con una razón que ya no pedía permiso. Surgieron reacciones, avivamientos emocionales, movimientos de piedad, fundamentalismos defensivos. El siglo XX trajo guerras y horror, y también trajo ecumenismo, reformas internas y un crecimiento espiritual explosivo en formas nuevas, como el pentecostalismo. Y ahora, en este presente, la escena es clara. Europa ya no es el centro vital de la fe, aunque siga siendo su museo simbólico. El sur global es el lugar donde el cristianismo crece con mayor energía.
Eso significa que el futuro de la fe ya no se define solo con categorías europeas, se define en lenguas distintas, en ritmos distintos, en sociedades donde religión y vida pública siguen entrelazadas, y eso traerá nuevas tensiones internas, entre tradición y adaptación, entre ética conservadora y cambios culturales, entre autoridad institucional y espiritualidad digital. Los desafíos del cristianismo contemporáneo no son los de una fe que se extingue, sino los de una fe que debe decidir qué tipo de fuerza quiere ser. ¿Será un refugio cerrado, obsesionado con fronteras internas? ¿Será una red abierta, capaz de dialogar sin disolverse? ¿Será una voz profética frente a injusticia económica y destrucción ambiental? ¿O será un eco cultural, repetido sin convicción, mientras el mundo cambia de idioma? Porque esa es la paradoja final. Incluso cuando la secularización avanza en el norte global, el cristianismo sigue siendo una de las fuerzas de crecimiento más rápidas en África y partes de Asia. Y en América Latina, aunque cambia de forma, sigue siendo una matriz cultural profunda, ya sea en catolicismo popular o en iglesias evangélicas y carismáticas. Así, 2000 años después, la semilla sigue viva. Y aquí termina mi susurro por esta noche, no como cierre definitivo, sino como pausa, porque la historia del cristianismo, en el fondo, es la historia de una idea que nunca dejó de adaptarse. Nacida en pobreza, probada en persecución, vestida de imperio, partida por cismas, dispersada por reformas, llevada por barcos y por imprentas, discutida en universidades, cantada en barrios, y ahora transmitida incluso por pantallas. Yo soy susurros del pasado, y si me han acompañado hasta aquí, guarden esta imagen. Una llama que cambia de forma según el viento, pero que rara vez se apaga del todo.